y hoy 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación, se hace público un fallo del 16 de febrero en donde la Corte Suprema de Justicia declara que no es inconstitucional la frase matrimonio entre un hombre y una mujer que está dentro del Código de Familia. Para hablarnos de este tema se encuentra ya con nosotros Samira Armengol, ella es presidenta de CIMUF. ¿Qué tal, Samira? Bienvenida a Next Noticias, un gusto como siempre. ¿Cómo estás, Made? Gracias por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Samira, iniciemos entendiendo de repente para aquellas personas que no comprendían cuál había sido la petición hacia la Corte Suprema de Justicia para declarar un fallo en este aspecto que está dentro del Código de Familia, que es distinto a lo que sale en la Constitución, ¿no? Que se habla de cónyuges. En el Código de Familia se especifica que es este matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que se le había pedido a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en principio, ninguna ley está por encima de la misma Constitución. Entonces, no lo quiero explicar en términos legales, confusos, sino que la idea de estos espacios es que la gente comprenda de una manera simple qué es lo que se está pidiendo. La pareja de hombre y mujer es un tipo de familia y el código reconoce esa familia, el código de la familia reconoce ese modelo como el único modelo. Ya existen familias compuestas por personas del mismo sexo. Estas parejas no están legalmente reconocidas. Cuando llegan personas que están casadas con personas extranjeras, es decir, si yo me caso con alguien extranjero, una mujer extranjera, si yo regreso a Panamá, no me permiten entrar como un grupo de familia. En el avión, en la entrada de migración de Panamá, no me lo permiten. ¿Qué significa esto? Que aunque yo me haya casado legalmente en otro país con una persona del mismo sexo, cuando yo llego a Panamá, no se me reconoce como una familia. Cuando llego al tribunal electoral a declarar mi matrimonio, el tribunal dice, no te reconozco como una familia. Y como he dicho en otros momentos, no solamente estás desconociendo mi derecho humano a formar una familia, sino que estás desconociendo el derecho del otro país que tiene a permitir los matrimonios de las personas del mismo sexo. Y ojo, estamos hablando de matrimonios civiles. Estos casos que te estoy diciendo no son casos simbólicos, son casos reales. Las parejas que se enfrentaron a este tipo de situación fueron a la Corte Suprema y dijeron que eso de que el código dijera que el matrimonio era exclusiva y únicamente entre hombre y mujer era inconstitucional. Es decir, que va en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no habla de hombre, mujer, no habla de persona, no habla de animal, de perro, gato, habla de cónyuges. Y ese es un concepto que es neutral, no es ni masculino ni femenino. Y habla de estas dos personas que legalmente, civilmente contraen matrimonio. Entonces, ¿cuál es la petición? Dígame si la ley que está por debajo es inconstitucional porque la Constitución dice otra cosa. ¿Qué dice la Corte en este fallo? No es inconstitucional, aunque diga otra cosa, no es inconstitucional. Pero además de eso, se toman el trabajo de escribir que eso del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo es como una aspiración lejana. Y Correcto. además, Samira, aprovechar para hablar textualmente lo que dice el fallo. También dice que hay una realidad y es que hasta ahora el derecho al matrimonio igualitario no pasa de ser una aspiración que, aunque legítima para los grupos implicados, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental, siendo que carece de un reconocimiento convencional y constitucional. Es eso lo que menciona el fallo. y es buenísimo que lo mencione. A mí me encanta cuando hacen esas cosas porque la gente, mira, la ignorancia es atrevida. Y es interesante que muchas personas que son versadas en el derecho discuten y plantean cosas como que no es convención. Nosotros tenemos un acuerdo de convencionalidad. Nosotros somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Si no, no podríamos ser
financiado por los organismos internacionales, que nos encanten que nos den préstamos internacionales. Y en eso se resume, ¿ah? Por eso es que los países que no son parte de Naciones Unidas, que no son parte, en este caso de la OEA, les hacen bloqueos económicos. Porque uno tiene que cumplir con una serie de normativas, con una serie de compromisos internacionales. Entonces Panamá se comprometió a cumplir los mandatos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la Corte, quien es que dicta un fallo. La Comisión da sus opiniones y recomendaciones. Y cuando uno va, ella dice, bueno, esto es un caso legítimo y pasa a la Corte, o no es un caso legítimo, no tiene cabida y no pasa a la Corte. Es decir, si nosotros ya llegamos a la Corte Suprema, en nuestro sistema legal es la máxima instancia de justicia. Eso significa que la Corte Suprema está diciendo públicamente en un comunicado que el matrimonio igualitario no es un derecho humano y que la Corte Suprema de este país no lo reconoce como un derecho humano. Que está bien que nos importe a nosotros, porque ese es nuestro problema, pero que no es un derecho humano. Nuevamente, ¿cómo la Corte va a decir semejante cosa cuando ya nosotros tenemos una opinión consultiva dada de la misma comisión? Panamá no está descubriendo el agua tibia. En muchos países ya el matrimonio igualitario civil es legal y reconocido. Por eso mismo las personas vienen a registrar sus matrimonios. Entonces, ¿qué ha pasado? En otros países se ha ido a hacer la consulta. Y el último caso fue el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay algo que se llama la opinión consultiva 2417. Esta opinión es simple. Señores países del sistema interamericano de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con identidad de género, todas las personas trans son personas, son seres humanos y tienen derecho a una identidad ya que se les reconozca y respeta su identidad. Y dos, todas las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse, tienen derecho al matrimonio. Tan, tan. Eso es lo que dice. Pueden ser pliegos de papeles. Ellos hicieron hasta un folleto amigable. Pero eso es lo que dice. Y no me pregunten más, porque ya me lo han preguntado tanto, que voy a dejar este documento para que cuando alguien tenga la duda, vaya y lo lea. Y cuando los casos, porque creo que son 4 casos que tenemos en la Corte, entraron, justamente estaba el tema de la opinión consultiva. Recuerdo que en ese momento la canciller habló y dijo que había que proceder de acuerdo al derecho. Y mucha gente dijo que sí, que ella tenía su agenda y que todo el tema. Pero al final es una mujer que conoce el derecho internacional, evidentemente. Es decir, ya había una opinión emitida y la Sí, Corte. porque el curso regular, el proceso regular es que la última instancia en nuestro país es la Corte Suprema de Justicia. Lo que diga la Corte Correcto. Suprema de Justicia es lo que es ley en nuestro país. Pero arriba de la Corte Suprema de Justicia se tendría que ir a una corte internacional, en este caso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana Una ya... vez que la Corte emita un fallo, una vez que la misma comisión, incluso antes de llegar a la Corte, la misma comisión puede emitir un fallo o puede simplemente remitirnos a la opinión consultiva, el Estado se va a ver obligado a hacerlo, porque un Estado que no reconoce los derechos humanos, pues está limitado de muchísimas otras garantías, sobre todo económicas, que son las que les interesan finalmente a los gobernantes. Claro, Samira, entonces en este caso, siendo Panamá signatario de la Comisión Interamericana, tendría que acatar lo que ya había emitido la Corte. Así de simple, porque hay un principio de convencionalidad y ellos están diciendo que no. Imagínate. Y en el caso de no querer acatar lo que dice la Corte Interamericana, entonces tendría que la Corte Interamericana hace algún tipo de sanción o tiene el país que en otros casos el país decide no acatar alguna de las opiniones de la Corte, tiene que salirse de la comisión o tiene que recibir alguna amonestación. ¿Cuál sería el caso? Bueno, depende del tipo de solicitud que se eleve.
En el caso de las parejas podrían recibir, habría que hacer un resarcimiento de la situación, ¿no? Una reparación por el atentado que se ha hecho contra sus derechos humanos de desconocer su derecho a la familia. Eh, Podría ser que el Estado sea amonestado, pero no solamente de decirle no lo haga, sino decir usted falló, pero ahora además tiene que cumplirlo. No ha habido un Estado que diga que no lo va a cumplir. Cuando hay un mandato ya de la Corte, es de obligatorio cumplimiento. Por eso firmamos y cuando firmamos los acuerdos decimos sí, estoy de acuerdo, si esto se pasa o si esto se dice, yo lo voy a cumplir. Y para eso firmamos los convenios y firmamos los acuerdos internacionales. No es una agenda que nadie quiere venir a imponer. Sí, Samira, quería preguntarte eso, porque normalmente cuando se habla de estos temas tan polémicos, se habla de que es una agenda internacional, que aquí en Panamá los de afuera no pueden decidir cuáles son los derechos o cuáles son las leyes que son primordiales en nuestro país o las que se deben acatar en nuestro país. Esto entonces sería, como tú lo dices, un tema de estar o no de acuerdo con una corte o estar o no de acuerdo con una comisión y aceptar lo que dice la comisión o no, Sí, y no es estar en correcto. ella. Decir que no lo acepto es salirme. Y a ver, que quienes se han salido de estos sistemas interamericanos pues son los innombrables, los países innombrables. O sea, la dictadura Panamá no va a hacer eso. Ningún país hace eso. Al final lo que pasa es que le dan un tiempo al país para que ejecute, para que accione desde sus dinámicas, desde sus lógicas. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que fue donde se emite, en el caso en donde se emite la opinión consultiva, lo que se hizo fue que el país dilató y dilató. Y no hizo nada hasta cuando se cumple el año y la Corte le había dicho, ustedes tienen un año para aplicar esto. Ajustenlo de acuerdo a sus leyes y si no está en un año, hay sanción. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando se cumple el año, entonces hacen todo el proceso. Pero había que comenzar de cero, entonces era más tiempo dilatando. Pero en ese momento, si usted quería ir a casarse, ya podía casarse. Lo que hay es que alinear el resto de las instituciones que están vinculadas. Porque el tema del matrimonio no es un tema exclusivo de estoy enamorada y me quiero casar. No es un tema exclusivo de la herencia, porque la gente dice, hagan un contrato, pidan la unión, hagan una figura distinta. Y si tú haces algo distinto para un grupo específico, estás segregando. Y si alguien no se acuerda, el apartheid fue segregación y se abolió por alguna razón. Todos los procesos históricos y todos los momentos en donde se ha segregado a población, no importa si es mayoría o es minoría, generalmente han sido abolidos porque son discriminatorios. Y quiero hacer un hincapié en esto que mencioné de la mayoría y la minoría. Esto de la agenda global y esto de que nos están imponiendo, nadie nos impone los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, son naturales de las personas. Si usted nace humana, usted tiene derecho. Esto es lo primero que yo le digo a mis estudiantes siempre en la clase de derechos humanos. Se nos olvida que todas las personas somos personas humanas y que tenemos esos derechos. Nadie puede darme el derecho o quitarme un derecho humano. Por eso se dice que los derechos humanos no se legislan, no van a plebiscito, no tienen que ir a ningún lado a negociarse o cuestionarse. Y mucho menos decir que la mayoría está en contra, porque la mayoría de las personas generalmente pertenecen al grupo que tiene privilegios. Es por eso que los derechos humanos tienen principal atención en los grupos más vulnerados. Las mujeres, los grupos afrodescendientes, las personas con discapacidad, los niños y niñas empobrecidas, las personas de la diversidad sexual y con identidad de género distinta, no tradicional, no convencional. Y aquí es donde la gente choca. Porque donde uno habla de algo diferente, las personas, eso no está bien, eso no es lo común, eso no es lo tradicional. Eso, bueno, las tradiciones van cambiando, cambian en función de darse cuenta si son eficientes o no. Y los derechos humanos no dependen del gusto y costumbre de nadie. Perfecto, Samira Brengo, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches.
Gracias, buenas noches. La presidenta de CIMUF dándonos sus reacciones acerca de este fallo que ha emitido la Corte Suprema de Justicia en cuanto al matrimonio igualitario en nuestro país.